¿Qué tal? Bienvenidos, un gusto, un placer saludarlos. Muy buenas tardes. Está comenzando Sujetos de Derecho. Se llevó a cabo en el Colegio de Abogados de Río Cuarto el 7º Congreso Nacional del Grupo de Estudio de Derecho Social. Se analizó el impacto de la reforma laboral. Habla el presidente del Colegio de Abogados, el doctor Esteban Marrero. Somos sede del 7º Congreso Nacional del Grupo de Estudio de Derecho Social. Es muy importante porque se encuentran aquí en Río Cuarto y en nuestra casa diversos y muy prestigiosos disertantes que componen toda la geografía del país. En ese sentido viene a exponer el director del Grupo de Derecho Social, el doctor Raúl Ojeda. Vienen también laboralistas de prestigio en el orden de la provincia, como el doctor César Arese, el doctor Carlos Toselli, conjuntamente con un universo de colegas, de funcionarios judiciales y de doctrinarios de diversos puntos del país, como decía recién. Es muy importante para nosotros porque, como bien planteabas, las temáticas van a ser fundamentalmente el impacto social que tiene la ley Bases en el ámbito previsional y en el ámbito del derecho al trabajo. Entendemos que va a exceder el mero estudio legislativo de una norma nueva. Entendemos que vamos a adentrarnos en el impacto social que va a tener para un trabajador, para un empleador o para un jubilado esta nueva normativa, que también es la fotografía de una época. Es decir, podremos sacar conclusión hacia dónde vamos y si es conveniente el rumbo que parece asumir la política pública. Precisamente es una foto que no es nítida, es una foto borrosa. Cuando uno ve la normativa de la ley Bases, y cuando vio también el decreto reglamentario, entendemos que hay argumentos que la sustentan, que están vinculados a darle mayor competitividad a las empresas, mayor modernidad a una legislación laboral que es cierto que tiene ya un atraso en cuanto a años importante, la ley de contrato de trabajo de la década del 70, y pretende también la regularización de empleados del negro, que es un flagelo que tiene, ¿no es cierto?, nuestra condición de empleabilidad. Prácticamente 1 de cada 2 trabajadores no está registrado. Ahora bien, deberemos sacar conclusiones si esta norma es una herramienta adecuada o esta norma es, de forma solapada, un instrumento para tener un punto de vista regresivo en cuanto a ciertas conquistas sociales que parecían que no iban a tener retroceso alguno. Es decir, cuando se cuestiona el sistema de indemnizatorio, cuando se prorroga el preaviso, cuando se plantean quitas, prácticamente se esfuman deudas previsionales de trabajadores que no estaban registrados legalmente. ¿Eso tiene que ver con la modernización del contrato de trabajo? ¿O es más bien un requisito o un condicionamiento del sector empresario para ser más competitivo y tener menos costos laborales? Bueno, serán preguntas que ojalá encontremos alguna respuesta en el desarrollo de estos congresos, y creo que independientemente si salimos con más dudas que certezas, ya solamente cuestionarnos estos asuntos habrá hecho que este congreso valga holgadamente la pena. Bueno, entiendo que hay cierta incertidumbre. Creo que hay normas que fueron sancionadas y que seguramente tendrán alguna discusión constitucional, pero lo cierto es que el kit de la cuestión es si se va a lograr avanzar en contra del flagelo de la desocupación. Si estas herramientas de por sí van a generar el blanqueo de trabajadores que no estaban registrados, y si aún más, si estas herramientas legislativas le dan al trabajador cierta certeza sobre su costo laboral, reduciéndoselo para generar mayor cantidad de empleos de calidad.
yo creo que es una ingenuidad pensar que por sí una norma, una herramienta legislativa, en un contexto socioeconómico muy complejo, va a lograr culminar con el flagelo del empleo no registrado y va a lograr bajar las tasas de índice de desocupación. Me parece un desafío mucho más profundo y que tiene que ver con cuestiones bastante más complejas. La única manera de generar empleo de calidad es generando las condiciones de mercado que así lo permitan. Ningún empresario, ningún empleador toma empleo, por más benigna que sea la legislación laboral, si no tiene condiciones de mercado y competitividad que se lo permitan. Nos vamos a la pausa, la primera en el programa. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube como Sujetos de Derecho. Allí nos encuentran y también en redes, en Instagram, en RedX y en Facebook como Sujetos de Derecho. Pausa, la primera y ya venimos con más. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. No desafiemos el fuego. El 99% de los incendios forestales son intencionales. Toma conciencia. Si ves humo o fuego, llama al 911. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. En el marco de los eventos más destacados del año del 7º Congreso Nacional del Grupo de Estudios de Derecho Social en el análisis del impacto de la reforma laboral, habla el profesor, el doctor Raúl Ojeda. Lo escuchamos. Bueno, nosotros lo que venimos a hacer aquí es justamente traer un poco de calma para que, superado el momento de zozobra inicial, podamos analizar el contexto y sacar soluciones. Porque si nos quedamos en el lamento, no vamos a encontrar soluciones. Y lo que la gente necesita, la gente que trabaja necesita, es que aquellos que estamos en situación, en posición de poder reflexionar y analizar los contextos, las normas, etcétera, lo hagamos para que se encuentren esas soluciones a los problemas que deriva de la nueva normativa, ¿no? Por ejemplo, el gran traspaso que hay de trabajadores de la formalidad a la informalidad por haber dejado de ser castigados, ¿no? Eso es un problema enorme que van a tener que enfrentar los propios trabajadores y futuros gobiernos, porque esto, lejos de combatir la peste, la profundiza, ¿no? Yo le digo la peste porque es como que uno deja de vacunar porque dejando de vacunar ignoro la peste. No, al contrario, la peste se esparce más, ¿no? El argumento de ellos es decir, dejamos de combatir el trabajo en negro y es como no existe más el trabajo no registrado. Y por el contrario, con esta medida que no lo castiga y con otra medida que fomenta la contratación de monotributistas,
va a crecer exponencialmente el trabajo no registrado. Esto no está medido todavía, pero en cuanto surjan las primeras mediciones, se va a dar cuenta de que ya hay un traspaso grande de un sector formal al sector informal. Esto genera rupturas de reglas económicas gravísimas, como por ejemplo la competencia entre empresas. La empresa que tiene todo registrado está en desventaja respecto de la empresa que no tiene todo registrado. Usted paga una gaseosa en un bar donde el empleado está registrado, una gaseosa la paga, vamos a decir, 1.000 pesos. En el que no está registrado, que no paga cargas sociales, la paga 700. Y eso es competencia desleal entre empresas. Y el bolsillo manda, ¿no? Digamos, el cliente... Es muy raro que alguien diga, ah, no, yo voy a tal café porque está todo registrado. No. Van donde es más barato, además de donde se atiende bien, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el bolsillo en estas épocas de recesión manda. Así que lo que nosotros intentamos hacer aquí, en este encuentro de todo un día de análisis y trabajo, es justamente profundizar en estos temas y ver qué soluciones le encontramos como para que el agua no desborde, ¿no? Para que el pánico no crezca y para que hayan soluciones a los problemas, a los nuevos problemas que se están planteando. Y los nuevos trabajadores se encuentran ante un escenario de desamparo. Y es un escenario que, según los sociólogos, ya se viene construyendo a raíz de las crisis económicas que hemos estado pasando, hiperinflación, etcétera, etcétera, que es un escenario de desaliento, ¿no? La juventud, los nuevos trabajadores, principalmente la juventud, que no tienen perspectiva de aquellos sueños que tuvimos nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no? De decir, tengo mi familia, hago mi casa, me compro un auto. No, es todo de consumo inmediato. Todo lo que está ocurriendo hoy en día con los nuevos trabajadores es para necesidades básicas y consumo inmediato. Y cero proyección de futuro. Esto influye también en otras cuestiones que tallan, como por ejemplo la generación de cristal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más que nada el sistema normativo desalienta a la gente a creer que tiene un trabajo que le va a ayudar a crecer, a progresar, a tener su familia, a poder construir su casa, a darle educación a sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? El trabajo es un gran ordenador en ese sentido, y si uno tiene un trabajo precario, no tiene ilusiones, no tiene... Argentina tiene una tradición de protección y un camino hacia el humanismo que va a ser muy difícil torcerlo por parte de aquellos que quieren menos protección. Porque por otra parte tenemos una Constitución Nacional que es muy sabia, muy generosa, muy hospitalaria, que no te permite hacer cualquier cosa. Entonces, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Hay muchos tramos de estas normas que se apartan de la Constitución y del sentido protectorio que tiene la Constitución. La reforma que se hizo en el año 94 incluyó muchos convenios de derechos humanos que no se pueden olvidar y borrar con el tiempo. Hay algo que a mí me gusta explicar cuando doy clase, y es: el sistema normativo es perfecto en este sentido. Las constituciones se hacen principalmente para que rijan en épocas de crisis. ¿Por qué? Porque en épocas de crisis los congresos, los parlamentos, toman decisiones apresuradas para tratar de salir de la crisis. Y la Constitución es como que te dice, no, tranquilo, acá está el marco, acá está el camino a seguir. No te apartes de este camino a seguir. Y tras ello están los jueces que dicen, no, la Constitución es la que prevalece, ¿no? No es que un juez esté a favor o en contra de tal gobierno, no. Siempre está preservando la prioridad o la prevalencia de la Constitución Nacional. No sé si soy claro con lo que me explico, pero digo, las leyes son, por lo general, y en este país y que vivimos de crisis en crisis, de crisis en crisis, son coyunturales y responden a los vientos del momento, ¿no es cierto? Las leyes, especialmente las regresivas.
Pero este es un modelo que no funciona en el mundo, así que no creo que funcione justamente en un país que tiene tanta tradición protectoria. Y bueno, la política es el arte de lo posible, la política influye y tenemos que confiar en la política porque la política es la democracia. Y siempre es mucho mejor cualquier respuesta que sea dentro de la democracia que fuera de ella. Siempre, por más que coyunturalmente nos traiga soluciones horribles como estas. Pero la democracia siempre es el sistema que debemos sostener porque es la no democracia es la anulación de todos los derechos civiles y todos los derechos que tenemos, ¿cierto? Entonces, dentro de las reglas democráticas está justamente la política. La política juega dentro de la democracia. Y bueno, yo más que preguntaría cuánto daño le hace la política, preguntaría cuánto daño le hace la fake news, el falso periodismo, las campañas mediáticas, Twitter, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso que crea en el inconsciente colectivo determinados razonamientos que influyen notoriamente después en la política. Los jóvenes no cuestionan, pero sí les resulta indiferente. Y está comprobado que los jóvenes de estas generaciones por ahí a lo mejor se vuelcan más al hedonismo y a la solución transitoria que a una posibilidad de sueños a futuro, como lo mencionábamos hace un ratito, ¿no? Buscan más un bienestar líquido, inmediato, que pensar algo con posibilidad de futuro. Por ejemplo, muchos chicos dicen, no me interesa si no me da vacaciones, porque yo renuncio y me voy. Y me las tomo yo y después veo, ¿no? En cambio, nosotros hemos sido creados en otra generación que decíamos, no, yo uso las vacaciones que me corresponden, cuido mi trabajo, porque en base a cuidar mi trabajo está mi perspectiva de futuro, mi proyección de futuro. Esto de que los jóvenes piensen que no hay futuro, les da como indiferencia frente a lo que ocurra en el contexto normativo, en tanto en cuanto ellos tengan algo como para cubrir su necesidad hedonista, ¿no? Su necesidad de placer, que es inmediato, que es rápido, que es consumible. Estamos en vivo por nuestro canal de YouTube, también nos pueden encontrar en redes sociales, en RedX, en Facebook y también en Instagram como Sujetos de Derecho. Pausa la segunda, ya venimos con más. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. No desafiemos el fuego. El año pasado en la provincia hubo 446 focos de incendios. Además, se quemaron un total de 40.803 hectáreas. No hagas asados en zonas prohibidas. Si ves humo o fuego, llama al 911. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo.
Varios de los temas vinculados al trabajo, como el impacto de la reforma en la celebración y ejecución de contratos de trabajo, el impacto de la reforma laboral en el derecho de la seguridad social, la hablamos con el profesor, el doctor Carlos Toselli. Bueno, vamos a analizar obviamente la ley base que ha salido para el 9 de julio, ha entrado en vigencia, y su reglamentación, y también algunas otras normas vinculadas con lo laboral que han ido dictándose, algunas muy cuestionadas a nivel judicial, pero bueno, que están perfilando el marco regulatorio que nos va a regir de aquí en adelante, ¿no? Yo no tengo una visión positiva. Creo que o se peca de ingenuidad o realmente hay mucho desconocimiento en ciertas cosas. Yo no creo, por ejemplo, que la eliminación de las multas vaya a generar masivamente empleo registrado. Eso es un cambio social que está lejos de darse. O sea, tendría que haber un cambio cultural para pensar en eso. Hay países que no tienen multas y la gente no está en negro, pero en nuestro país esta patología de la contratación ya lleva casi 30 años dando vuelta y no ha logrado para nada, ni con sanciones, y mucho menos si no se sanciona a nadie, porque esto tiene un costo laboral importante, la registración. Entonces la no registración, que luego es condonada todas las sanciones, estaba leyendo el decreto reglamentario que salió hace pocos días, condonan hasta el 90% o incluso en el tema de obras sociales y RT el 100% de los montos no ingresados. Entonces es una incitación a tener trabajadores en negro, no al revés. Y yo creo que debería haber, obviamente, algún sentido de incentivo a la contratación. Un viejo profesor argentino, que era el profesor Capor Pilas, él sostenía que debería haber algo que se llamaba una etiqueta social, un label social, él decía, que era para las empresas cumplidoras, o sea, que hubiera algún beneficio para el que cumple, ya sea a nivel de contrataciones con el Estado, a nivel de incentivos en las exportaciones, o sea, darle algo. Y por el otro lado, una cierta protección para empresas pymes, empresas o micro pymes, donde hubiera una primera etapa que el Estado se hiciera cargo de absorber esos gastos, pero luego si la empresa seguía siendo inviable, no era de por vida el subsidio estatal, era un subsidio para empezar a funcionar, ser un apoyo a los pequeños emprendimientos, que en Italia se implementó hasta empresas de 5 trabajadores. En general están mal todos. No tengo el caso concreto de Chile, pero Bolivia, Perú, Brasil, en empleo Paraguay, en empleo no registrado, es peor, mucho peor que en Argentina, y no tienen multas. O sea que eso, quiero decir que la multa no es justamente un desaliento a la contratación, sino todo lo contrario, hace un dique de contención para que no hubiera más empleo no registrado. A nivel salarial, algunas han quedado mejor porque es un tema fluctuante por las evaluaciones del dinero, ¿no es cierto? Y a nivel de respeto de los derechos, salvo Uruguay, que me parece que lo respeta bastante, Chile en ese punto tiene una buena política, pero no tiene tanta cobertura. No es que, digamos, un derecho laboral para pocos. Esos pocos tienen cobertura, pero tampoco quiero yo que un poco lo que me preocupa, por ejemplo, de la figura de los colaboradores, que le quita la laboralización. Entonces lo saca del fuero del trabajo, lo saca del mundo del trabajo. Entonces no quiero una justicia laboral para muy poca gente. Debería haber todo lo contrario. Hay países como Brasil que están propiciando la ampliación, no ya un derecho laboral, sino un derecho social, que contemple esta figura del que hace un contrato de locación de obra, que lo pueda dar una respuesta rápida y que no tenga que ir al fuero civil. En definitiva sigue siendo trabajo y la Constitución habla de la protección del trabajo, ¿no? Pues realmente no es tanto lo económico lo que está en juego. Por ejemplo, el tema de la discriminación y el cambio radical que propone la ley base, la imposibilidad de reincorporación, y es un juego de poder. Es decir, yo tengo a alguien que me molesta mucho en la fábrica, un activista, y bueno, lo despido y pago un 50, un 100% más de la indemnización común, pero sé que no vuelve. Y eso quita, o sea, obviamente mucha fuerza al reclamo del sindicalismo no formal. Por eso es que también hay un cierto sector del sindicalismo llamado blando en las discusiones que estaría dispuesto a
admitir ciertos puntos de la reforma laboral. Creo que ese es uno de los puntos que admitiría. El fondo de la UTGRA se pensó para un sentido muy distinto al que se va a aplicar. En realidad el fondo de UTGRA era, de WOCRA, era para aquellos casos de finalización de obra. En la realidad hoy se usa para cualquier despido durante la obra, le entregan la libreta del fondo de cese. Insisto, eso no es la protección contra el despido arbitrario, no es la idea con la que se creó el fondo de cese laboral. De todas maneras, ese fondo respeta en la cuantía, al menos, el mismo esquema de indemnización del 245 de la LST, que sería un mes de sueldo por año de servicio, que en el primer año es un poco más, en el fondo de la WOCRA, porque es 12% mensual que paga el empleador, en lugar del 8% que es el segundo año, que completaría ese sueldo anual, ¿no es cierto? A mí lo que me preocupa de este fondo de cese que se está queriendo implementar es que no hay una determinación de cuánto tiene que aportar el empleador. Es más, se prevé hasta con un sistema como de capitalización, donde el trabajador también haga algún aporte. Y eso parece muy riesgoso, o sea, en un momento con salario deprimido, porque todo eso tiene que ver también con un contexto económico. Si yo tengo un contexto económico florescente, y bueno, puedo pensar en planes de capitalización. No estaría mal, a lo mejor que alguien que renuncie pueda llevarse algún dinero. Que hoy acá en el sistema actual la renuncia implica, claro, pierde toda la antigüedad que tenía. Sí, cobra los salarios pendientes, que sea la vacación proporcional, aguinaldo, pero no tiene ningún tipo de patrimonialización de la antigüedad, que es lo que en definitiva implica el pago de una indemnización cuando hay un cese intempestivo, ¿no? Eso podría ser una alternativa, pero tiene que verse siempre con el contexto, con un contexto económico floreciente, estamos de acuerdo, pero no con un contexto donde tenés un alto nivel de desocupación, un enorme nivel de pobreza. Yo no dudo, le digo, el nuevo fondo dice que el trabajador al momento de aceptar el nuevo contrato va a decidir si quiere un sistema de capitalización o de fondo de cese o el viejo artículo 245. Y es muy simple, si el trabajador dice no, yo quiero el 245 y no te contrato. O sea, hoy tengo demasiada oferta laboral. Si yo tuviera escasez de mano de obra, entonces bueno, es otra discusión, ahí podemos a lo mejor ver ese tema. Pero hoy yo tengo un trabajador que se planta y dice, no, yo quiero que me paguen el mes de sueldo, pues si me echan el mes de sueldo por año de servicio, ¿verdad? Te contrato lo que sea, no me preocupa, a mí acepto el fondo de cese. Se va a constituir en una discriminación al ingreso por el hecho de decir, quiero tal norma. Yo creo que la ley de contrato de trabajo cumplió ahora en septiembre 50 años. Indudablemente debieron haberse cambiado cosas. Por ejemplo, las normas vinculadas con el derecho de familia están pensadas para el año 74. Obvio que ha pasado mucha agua bajo el puente y eso sigue estando igual en la ley. Las normas de materia previsional dentro de la ley de contrato de trabajo también están desactualizadas. O sea, hay aspectos. Eso por un lado, pero también hay un cambio en la concepción social. Hoy los millennials no les preocupa pensar en 30 años de trabajo en una empresa. Entonces, eso debería haber sido contemplado también de alguna figura. Lo que pasa es que yo no puedo modernizar la legislación laboral atrasando 100 años en sus normas. Ese es el problema. Es que la modernización que se pretende acá es volver al pasado. Entonces, a volver antes la reforma del 14 bis. Y eso no sirve, me parece que no da resultado. En ningún país da resultado. Los países más avanzados tienen un muy buen sistema de protección. Entonces no es que en esos países hay una libertad total. Sí, en muchos lugares como Estados Unidos no tienen indemnizaciones por despido, pero tienen fondos de desempleo importantes que cubren una buena cantidad de tiempo. Acá además el fondo de desempleo en Argentina, sea el que está vigente en este momento, se ha desvirtuado totalmente porque tienen un tope máximo irrisorio. Entonces, menos es la jubilación mínima. Entonces un tipo que ganaba 5 millones de pesos y lo echan, le van a pasar a cobrar, va a pasar a cobrar 300.000 pesos por 4 meses, después el 85, después el 70 de eso, y máximo 12 meses en países como, por ejemplo, en
Suecia, en Dinamarca, tenés fondos de cese o fondos de desempleo que pueden durar hasta 3 años. Llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por la compañía. Nos vamos a estar reencontrando el próximo fin de semana. Recuerden que todas las consultas las pueden hacer en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Red X como sujetos de derecho, también como sujetos de derecho en nuestro canal de YouTube. Allí está todo el material y los informes que hemos ido realizando para que ustedes los puedan consultar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 13 y por Canal 13 para ser sujetos de derecho. Buen fin de semana.